Marcos capítulo 5. Estamos en el mes de crecer en la fe. Aquí tenemos relatos de fe de personas que crecieron en fe. Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Que tu palabra corra, que tu palabra haga aquello para lo cual tú la envías. Quiero ser instrumento, cúbreme con tu gracia, trae tu denuedo a tu pueblo, penetra nuestros corazones. Mientras oímos la palabra, obra maravillas aquí y en la casa de los que la escuchan. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Tome su lugar. Los seres vivos crecemos. El crecimiento indica vida. Por eso estamos creciendo en la fe. Un muchachito, yo le dije: ¿cómo le va en su casa? Dijo: ahí. Luego me dijo: la estamos vendiendo. Mis papás la están vendiendo, pero como que nadie la va a comprar. Esa casa no la compra nadie. Él juega tenis. Entonces, había un concurso para que los que ganaran fueran a un campeonato aquí en Bogotá a recoger las pelotas de tenis. Me dijo: yo voy a concursar, pero yo creo que voy a perder.
yo creo que yo no vaya allá, yo no voy a ganar. Entonces observé que nosotros necesitamos con nuestro lenguaje, con nuestra vida, impartir fe a nuestra familia. Amén. A nuestra casa, porque estamos marcando generaciones. Generaciones que tendrán un camino donde enfrentarán dificultades, pero que ellos crecerán en fe. Levante las manos y diga: Señor, que yo pueda marcar mi casa, mi vida, mis generaciones con la fe que tú me has dado. Amén. Aquí encontramos a un hombre llamado Jairo y encontramos que este hombre es principal de una sinagoga, es administrador. Las sinagogas comenzaron cuando cayó el templo de Salomón y fue destruido, y los judíos fueron esparcidos y vivieron la diáspora. Ellos, donde quiera que iban, levantaban un lugar para leer la palabra, para estudiar la palabra, para adorar. Y ese lugar eran sinagogas. Aquí en Bogotá hay sinagoga. Y el principal de la sinagoga, el que organizaba la sinagoga, se llama Jairo. Él tiene una gran tragedia. Su hija de 12 años muere. En la cultura judía, a los 12 años, el adolescente pasaba a ser adulto. Por eso se casaban rapidito. Cuando María quedó esperando del Espíritu Santo, tenía aproximadamente 15 años. Era a los 12 años cuando los niños y las niñas pasaban a ser adultos. Así que la hija de Jairo está en esa transición y muere. La mujer que encontramos aquí, que es la segunda persona, su tragedia es propia. Cuando la hija de Jairo nació, ella comenzó una enfermedad. También tiene 12 años de tener una enfermedad que la estigmatiza, que la excluye, que la ha llevado a una salud paupérrima, que la ha llevado a una delgadez impresionante, que la ha llevado a morir lentamente. Estas dos personas viven tragedias. Todos vivimos dificultades, todos. No importa a qué estrato se pertenece. No importa si es el estrato de Jairo o el de la mujer. Los dos viven sus tragedias. Pero escúcheme, en este relato bíblico, los dos se unen por la fe. Pasa que el camino de Jairo y el camino de la mujer en un momento se encuentran por la fe. La fe
une a Jairo con la mujer y une a la mujer a la historia de Jairo. La fe nos une. La fe nos une. Nosotros estamos aquí por la fe. Usted vino aquí porque usted tiene fe en Dios. Usted está aquí porque tiene fe en Dios. Usted está aquí porque, al igual que yo, creemos que en la cruz nuestros pecados son perdonados. Creemos que el que murió y venció la muerte es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y creemos que en Cristo tenemos vida abundante y tenemos vida eterna. Y el que lo crea, dé un fuerte gloria a Dios. Dígale a su hermano: déme su mano. La fe nos une. Ahora, ellos crecerán en medio de sus tragedias, crecerán en fe. La fe, como esa plantica que yo vi un día, que se metió entre las rocas, se metió entre las rocas y al final salió y dio una flor. Así es la fe. Se mete entre la adversidad, se mete entre la dureza de la vida que los seres humanos enfrentamos, y al final la fe triunfa. Levante las manos y diga: Señor, mi fe triunfará, venga la adversidad, que venga mi vida o que venga mi casa. Dígale a su hermano: la fe que Dios te ha dado triunfará en tu vida y en tu familia. La fe de Jairo ahora recibe músculo, recibe crecimiento. Cuando él se postra ante Jesús, cuando él se arrodilla ante el Señor. Dice Marcos 5, versículo 22: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Se tiró de rodillas. Jesús se bajaba de la barca, estaba en una playa, y en esa playa el principal de la sinagoga, el administrador de la ceremonia en la sinagoga, se tiró en esa playa, en la arena caliente, y allí Jairo comenzó a crecer en su fe. Y esto tiene nombre, se llama oración. Orar es postrarnos, arrodillarnos delante del Señor. La falta de oración traerá como consecuencia falta de fe. Pero la iglesia que ora tiene crecimiento en la fe. Dígale a su hermano: ¿estás orando? ¿Estás postrándote ante el Señor? ¿Estás buscando al Señor en las noches, en las mañanas? Si yo tengo oración, mi fe crece aunque venga la adversidad. Amén. El Señor se fue con Jairo. Dice el versículo 24: y fue pues con él. Así que la fe de Jairo crece en la oración y crece en el caminar con Jesús.
No podemos crecer en fe con una relación con Dios esporádica. No podemos crecer en fe con una relación con Dios de urgencia. A veces nosotros solamente vamos al médico por urgencia y allí no crecemos en salud. Y así tenemos muchas veces una comunión con Dios. Solo lo buscamos en las urgencias. Pero dice la palabra que Jairo creció en la fe porque aprendió a caminar con Jesús. Y no faltó el que lo señaló y dijo: el principal de la sinagoga, arrodillado ante el Nazareno, el principal de la sinagoga, caminando con Jesús. La fe crece en mi oración y en mi diario caminar con Jesús. Camino con Él hoy, camino con Él mañana, camino con Él el martes, camina con Él en el taxi, en el transporte, en el carro, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, camina con Él. La fe crece en ese caminar que Jairo lleva con Jesús. Y dice la palabra que mientras van caminando, la multitud aprieta al Señor. Y de pronto una mujer lo toca. Y el Señor se detiene. ¿Quién me ha tocado? Y Jairo le trata de decir: Señor, mi hija está agonizando, Señor. Vamos, please, vamos. Pero el Señor se detuvo porque apareció la mujer en el camino. Bendita mujer. La mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. En la cultura judía, cuando una mujer tenía su periodo, tenía que ser alejada una semana. Es decir, toda mujer en el mes, una semana, tenía que estar sola, porque se le llamaba inmunda. Cuando daba luz tenía que ser alejada 40 días. Qué tremendo. De ahí viene la dieta, los 40 días. Ahora esta mujer que tiene un flujo por 12 años, no solamente era llamada inmunda, era llamada reimunda. Qué cosa tan tremenda vivía esta mujer, excluida. Lo que ella tocaba quedaba inmundo. Si ella tomaba un vaso para beber, el vaso lo llamaban inmundo. Si comía en su plato, le llamaban inmundo. Si ella se sentaba en la silla era inmunda. 12 años muriendo lentamente. Pero Jairo creció en la fe, aprendiendo a esperar sin abandonar, porque el Señor lo enseñó a esperar. Lo enseñó a esperar. Jairo, tu fe va a crecer aprendiendo a esperar sin abandonar. Sí. En este tiempo donde todo es así, todavía la palabra tiene vigencia. Nuestra fe crece cuando aprendemos a esperar sin abandonar
el propósito de Dios. Dios me dio un propósito, Dios te dio un propósito, Dios te dio un plan, Dios te dio un sueño, Dios te dio una palabra, Dios te dio una promesa, Dios te dio un llamado, Dios te dio un ministerio, Dios te dio un liderazgo, Dios te dio una revelación, Dios te ha dado tantas cosas. Espera sin abandonar lo que Dios ha puesto en tus manos. Lo que Dios tiene para ti y para tus hijos es muy grande, y la bendición de Dios está más cerca de lo que tú crees. Espera sin abandonar el propósito que Dios te ha dado. Dale ese aplauso al Señor con fuerzas. Jairo creció en la fe, orando, caminando con Jesús y esperando sin abandonar el propósito, el plan, el llamado del Señor. Ahora la mujer, cómo ella crece en la fe. Dice que oyó hablar de Jesús. Había gastado todo y estaba enferma y pobre, delgada, sola, pero oyó hablar de Jesús. Habían hasta unos remedios extraños en ese tiempo. Por ejemplo, que la mujer con el flujo de sangre se ponga aquí, se amarre en un paño un huevo de avestruz por 15 días y que ese huevo la va a sanar. Que busque en el estiércol de una burra blanca una paja, y coja esa paja y la meta en agua y la ponga a calentar y la ponga al sereno, y el otro día se tome esa agua. Yo no sé cuántos remedios se había hecho esta mujer, si el remedio del huevo de avestruz o el remedio de la paja que se encontraba en el estiércol de la burra. Yo no sé qué tantos remedios se había hecho esta mujer. Pero ella oyó hablar de Jesús. ¿Qué fue lo que ella oyó? Mateo capítulo 14 dice en el versículo 34: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. 36: y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron, ¿cómo quedaron? Esto fue lo que ella oyó. Ella oyó que al tocar el borde del manto había sanidad. Y se metió esa palabra, se la metió, dialogó con esa palabra. Hizo un diálogo interno con esa palabra. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana, seré salva. ¿Sabe? Aquí, en estos diálogos internos, ganamos o perdemos. Aquí adentro ganamos o perdemos. Aquí. Cuando viene esa voz adentro y nos dice: tú dijiste que ibas a perdonar, pero tú no puedes perdonar. Cuando viene esa voz y dice: tal vez el tumor se está desarrollando en ti.
Cuando viene esa voz interna y nos dice: hasta aquí llegaste. Tu familia va de mal en peor. Cuando viene esa voz interna a hablarnos, porque hay pensamientos que están revoloteando sobre ti y sobre mí. Pensamientos que quieren venir como cucarachas, como ideas parásitas, a injertarse en nuestro corazón. Pero esta mujer, los pensamientos le decían: inmunda, vas a morir, tienes un cáncer terminal. Los pensamientos le decían: excluida, todo lo que tocas queda inmundo. Has gastado todo y te has empobrecido. Pero en medio de todas esas ideas vino una palabra que ella metió en su corazón, y allí creció en la fe: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva, seré sana. No importan los pensamientos que vengan, si tengo la palabra de Dios en mi corazón. La palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Y lo que Dios me ha prometido, me lo prometió, y Él es fiel, y Él lo cumplirá. Y Él lo cumplirá. Estos días mi esposa me colocó un video de el salmista que canta: creo en ti, que el médico le detectó un cáncer. Miren un poco este video. Me dijo: canta la canción, mi amor, que escribiste. Ni me acordaba, estaba enojado ese día. Y entonces yo pensé ese día y me recordé. Y la canción dice: Roxanne, si no puedo, me ayudar. Rompo los protocolos y el glamour. Perdón. Bueno, la canción dice: aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor, y conmigo cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, seguro, seguro, seguro. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Digo conmigo: tú tienes el control, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso, porque no me había pasado nada desde que yo escribí esa canción. Cuando la escribí, pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros. Cuando eres un hijo y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él, sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá. Abraza bien conmigo y di: somos el cuerpo de Cristo. Y algo
fuego se genera cuando Cristo se centra. Y esta parte es la más poderosa. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán, tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Eso lo profetizo sobre el cuerpo de Cristo. Los velos están cayendo, y hoy puedo ver con claridad. Lo declaro en el nombre de Jesús. Los velos están cayendo esta noche sobre Latinoamérica. Hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy, no mañana. Mi fe se está encendiendo. Levante las manos, diga: mi fe está creciendo. Mi fe se está encendiendo. Hay una palabra aquí. El médico le dio unos meses. Lleva años viviendo. La palabra que está aquí: si yo toco el borde de su manto, seré salvo y seré sano. Esa palabra, ámala, vívela, escúchala, métela en tu alma. Te van a revolotear cantidad de pensamientos, pero hay una palabra que tú has abrazado. Si toco el borde de su manto, seré salvo y sano. Y al que lo crea, de un fuerte gloria a Dios. Y esa palabra la llevó a caminar, a caminar. Tenía en contra su debilidad, su enfermedad. Tenía en contra la multitud, su exclusión. Tenía en contra su pobreza, pero caminó. La fe, como la planta entre las rocas, va y va desarrollándose, y va desarrollándose, y va desarrollándose. Como dijo el salmista: no moriré, sino que viviré, y le contaré a mis generaciones lo grande que tú eres y lo grande que tú haces por tus hijas y por tus hijos. Y la fe va creciendo y se va asomando. Dale ese aplauso al Señor. Y caminó, y caminó, y caminó. Los hombres de fe caminan. Las mujeres de fe caminan. Las familias de fe caminan. No caminan porque el camino sea fácil. No caminan porque no hayan vientos. No caminan porque no hayan tempestades. No caminan porque estén exentos de problemas. No caminan porque no tengan en un momento dado preguntas y tengan incertidumbres en sus corazones. Los hombres y las mujeres de fe caminan a pesar del dictamen médico, a pesar de la prueba familiar, a pesar del problema con un hijo, a pesar del problema laboral, a pesar de que una puerta se cierra. Los hombres y las mujeres de Dios continúan caminando porque saben que si tocan el borde del manto no quedarán con manos vacías. Te animo a caminar. Dale ese aplauso al Señor. Te animo a caminar.
camina y toca. Y toca. ¿Y cómo toco? Adorando. Adorando. Adorar es continuar hasta llegar a Él. Adorar es más que cantar. El canto es parte, pero adorar es continuar hasta llegar a Él. Yo creo que cuando caminaba decía: si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Oh sí, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser entrenado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y lo tocó. ¿Cómo lo toco? Con adoración. ¿Usted quiere crecer en fe? Adore. Adore. La iglesia que adora crece en fe. Cuando hay adoración, por eso Dios hace milagros. Porque la adoración trae crecimiento en la fe. En la fe. Y el Señor se paró y dijo: wow, ¿quién me tocó? Y le dijo Pedro: Señor, usted ahora con esas cosas tan sensible, Señor. Todos lo aprietan y usted sale que alguien me tocó. No, muchos me aprietan, pero alguien me tocó. Es como si Él dijera en esta mañana: muchos cantan, pero uno adora. Pero una adora. Muchos me cantan, pero ella me adora y ella me toca. Muchos me cantan, pero Él me adora y Él me toca con su adoración. Porque virtud, poder salió de mí. Lo que tocaba a esta mujer, ¿cómo quedaba? Inmundo. Por eso lo tocó. Es como decir: mi frustración, mi dolor, mi muerte, mi estigma, yo lo pongo en ti. Todo lo puso en Él. Mi azote, mi cáncer, mi flujo, todo lo arrojo a ti. Eso es tocarlo. Y Él es más grande que el cáncer, que un flujo de sangre, que un estigma, que una inmundicia. Él es más grande que todo lo que puede dañar tu vida y tu corazón. Él es más grande. Su poder sale de Él.
El poder de Él llena a los que adoramos, a los que le tocamos. Poder salió de mí, virtud salió de mí, excelencia salió de mí, gloria salió de mí. Somos un pueblo que al tocarlo le entregamos nuestras miserias y nos llenamos de su poder, de su virtud y de su excelencia. Y el que lo crea, dele un fuerte gloria a Dios. Dale ese aplauso. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Póngase de pie y dígalo. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Alguien me ha tocado aquí. Alguien me está tocando con su adoración. Porque poder salió de mí. Te entrego mis miserias. Te entrego mis azotes y mis miedos. Te entrego mis carencias y mis enfermedades. Recibo tu poder. Recibo tu virtud. Recibo tu sanidad. Te entrego mis pérdidas. Recibo tu restitución. Te entrego mis estigmas. Recibo tu dignidad. Levante esas manos al Señor. Hija, tu fe es lo más grande de la fe. La fe del Hijo. Hija, tu fe. La fe, cuando crece, se vuelve la fe de la hija. Hija, no le dijo inmunda. Hija, eres mi hija. Hoy eres su hija. Es la fe del Hijo. Es la fe del que lo toca. Es la fe del que tiene la palabra en el corazón. La fe del que camina. Es la fe del Hijo. Es la fe de la hija. Levanta esas manos al cielo. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe. Adóralo con esas manos levantadas. Mi milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré.
y yo sé que transformado yo seré. la fe de la hija es la hija, tu fe te ha hecho sana, te ha hecho salva. Es la fe del hijo, es la fe del que esperó. Y cuando le dijeron no molestes más al maestro, él lo miró y le dijo: sigue con fe, Jairo, sigue creyendo, Jairo. Hay un milagro para tu hija. Levante las manos. Hay un milagro para tu casa. Preséntele al Señor su hijo, su hija, su muchacho, su muchacha, su hogar. Se rompan cadenas, opresiones, se rompan enfermedades, se rompan ataques malignos, se rompan ataques de vicio, se rompan ataques de inmoralidad, se rompan ataques de suicidio, de abuso, se rompan ataques contra el hogar, contra ese hijo, contra esa hija. Levanta las manos y dile: Señor, hay vida, hay vida.